6 razones de por qué el Hijo de Dios vino al mundo. El presente estudio de 6 razones de por qué el Hijo de Dios vino al mundo nos ayudará a entender el significado de la Navidad y el propósito salvador de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Escritura Juan 3:16, 14-23. John Piper toma 6 razones para la venida de Cristo y de una sola vez permite que la Biblia testifique de cada una de ellas con sus propias palabras. Dios no nos creó, nosotros creamos a Dios. Es precisamente porque sentimos lo que Patty consideró que las personas se ven obligadas a crear un Dios para creer que la pérdida de un hijo sería insoportable sin esperanza después de la vida. Y por lo que con el tiempo Dios es creado para mantener la esperanza. Él no tiene otra realidad que nosotros creemos en Él. 1. Él vino como un rescate por muchos. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. La razón por la que necesitamos que un rescate sea pagado por nosotros es que nos hemos vendido al pecado y nos hemos alejado de un Dios santo. Cuando Jesús dio su vida como rescate, nuestros esclavizadores, el pecado y la muerte y el diablo, tuvieron que renunciar a su reclamación sobre nosotros. Y el resultado fue que sí podíamos ser adoptados en la familia de Dios. Pablo expresó de esta manera en Gálatas 4:5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, la redención o rescate nos libera para ser parte de la familia de Dios. Nos habían alejado y vendidos nosotros mismos en esclavitud. Pero Dios se paga un rescate y nos redime de la esclavitud en la casa del Padre. Para hacer esto, el Hijo de Dios se tuvo que convertir en un ser humano para que pudiera sufrir y morir en nuestro lugar para pagar el rescate. Ese es el significado de la Navidad. Hebreos 2:14 lo pone como así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, la razón por la cual Cristo se encarnó fue para que Él pudiera morir y muriendo pudiera pagar el rescate que nos libró del poder de la muerte. ¿Es esta una elaborada creación de la desesperada imaginación humana, o es exacta provisión de Dios para nuestra necesidad? 2. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:31-32, respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En primer lugar, es preciso que haya un rescate que hay que pagar por los pecadores. Entonces, no puede haber un llamado exitoso a los pecadores. El llamado se basa en el rescate. Y Jesús dice que vino para estas dos cosas. Él no deja el rescate o la convocatoria a otros. Él rescata y llama. Incluso hoy en día, Él está llamando a través de la Biblia y a través de la predicación de la Biblia. Él está llamando esta mañana. Ese es el significado de la Navidad. Él vino para llamar precisamente a los pecadores. 3. Él vino a dar vista a los ciegos moralmente. Juan 9:39, Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, que aquellos que no pueden ver. Y John 12:46, he venido como luz en el mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús no se limitó únicamente a venir en rescate y a llamar, también vino a abrir los ojos de la gente para que puedan ver la luz y caminar en ella. Nuestro problema no es solo la esclavitud en necesidad de un rescate y que necesitan una llamada a abrumarlo. Nuestro problema es también una ceguera moral y que necesita el don de la vista. Estamos ciegos a las realidades espirituales que son absolutamente cruciales para ver y abrazar. Esto es porque Cristo vino, por aquellos que no pueden ver.
Este es el significado de la Navidad. 4. Vino a dividir a los hogares. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. He venido a enfrentar al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y enemigos del hombre serán los de su casa. El punto de esta palabra no es que Dios ama a división y a la lucha. El punto es que la lucha y la división causada por una verdadera lealtad a Jesús es mejor que ninguna disensión y división sin lealtad a Jesús. El punto es que cuando una persona es rescatada y llamada y dado la vista, sucede algo realmente radical que les pasa a ellos. Ver todo de manera diferente con la nueva vista, y tienen un nuevo maestro debido al soberano llamado, y están maravillosamente libres de temor y culpa de que haya suficiente rescate. Y, por tanto, ellos piensan de forma diferente y sienten las cosas de forma diferente y actúan de manera diferente. Y para algunos de los miembros de la familia, que puede ser muy peligroso y por lo tanto se desarrolla una tensión. Para este Jesús vino al mundo. Este es también el sentido de la Navidad. 5. Él vino a salvarnos de la divina condenación. Juan 3:17-18, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Dios envió a su Hijo para salvarnos de su propia justa condenación e ira. La necesidad de la salvación implica que existe el peligro que tenemos necesidad de ser salvados. Ese peligro es el pecado y la muerte y el diablo. Pero el peligro más grave de todo es el peligro de la condenación de Dios. Si Dios es con nosotros, el pecado y la muerte y el diablo fallará en destruirnos. Pero, si Dios está en contra de nosotros, entonces nada nos puede salvar. Navidad, la venida de Jesús, es la manera en que Dios está con nosotros si creemos en Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. 6. Él vino para darnos la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Navidad significa que Dios envió a su Hijo para que pudiéramos creer y tener la vida eterna. Esto es lo que Patty estaba hablando cuando dijo ayer por la noche, con su hijo muerto en sus brazos. ¿Qué piensa la gente? Que no tienen esperanza. La esperanza que significa vida eterna. Y que la vida es el don de Dios a través de Jesucristo.